Muy bien, estamos en El Mundo con Tudela. Hoy el ejército israelí ha eliminado al jefe militar del Hamas en Gaza y ha iniciado una gran operación contra la estructura de esa organización. Egipto ha retirado su embajador de Israel en protesta. Hamas ha lanzado misiles contra Israel. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Tremendo Cecilia. tema. Bueno, es un tema muy grave porque esto no se da en el contexto usual, que era el de un gobierno militar, institucional en Egipto, una Siria, que era una especie de dictadura hereditaria, pero que se comportaban en función de los equilibrios de poder de la región. Con la primavera árabe todo eso ha cambiado, se ha alterado profundamente, hay equilibrios que no se sabe cómo van a funcionar. Y entonces es en este contexto de enorme incertidumbre de toda la región y el norte de África. O sea, todo el norte de África está en manos de la hermandad musulmana. Toda el África subsahariana está en manos de Al-Qaeda. Hay una enorme lucha por influencia entre Qatar, Arabia Saudita, contra Teherán, contra Damasco, por hacerse de las militancias palestinas, etc. Y es en este contexto que se lanza una serie de ataques contra Israel a partir del sábado, que culminan el día de ayer. Deshecho, ha sido No, que total. Nada, el automóvil se ve simplemente un casco, lo que hay adentro no existe, ¿no? El portavoz del ejército israelí, el Sahal, ha señalado que se trata de una operación quirúrgica y efectivamente es como si lo hubieran hecho con un rayo láser. Pero no es lo único, se han hecho 3 ataques aéreos que han también pulverizado 20 objetivos, han muerto 7 palestinos, lo que significa también que los ataques no han sido contra centros poblados, cosas por el estilo. Y la luz verde de esta operación militar que se llama Pilar de Defensa, es el nombre de la operación, la luz verde ha sido dada por el primer ministro Benjamin Netanyahu directamente, ¿no? Naturalmente todos los ataques que han venido ocurriendo desde el sábado son la razón de este ataque de hoy, porque estos ataques son a su vez una réplica de los ataques que viene recibiendo Israel por parte de Hamas en Gaza desde hace ya más de un año. El día de hoy todo el sur de Israel está en alerta máxima, se han tomado disposiciones militares de retaguardia, se han tomado disposiciones militares en los centros poblados, todas las universidades, liceos, colegios han sido cerrados, los chicos están en su casa, se han desplegado baterías de interceptores antimisiles cerca de la franja de Gaza, ¿no? Y naturalmente para proteger al sur de Israel de los ataques de Hamas, de una guerra no declarada, de una guerra asimétrica, de una guerra que necesariamente, independientemente de los motivos, es una guerra terrorista. La aviación israelí ha realizado 3 grandes ataques contra 20 objetivos, que son las baterías de los cohetes de largo alcance, que además fueron desarrollados por Al-Jabari con tecnología iraní. Y entonces se han destruido estas plataformas. Y naturalmente los rusos han hablado de proporcionalidad, que la respuesta israelí no es proporcional, como vamos a ver en un instante. Pero el hecho es que debe de haber sido proporcional porque esta tarde han caído 29 misiles de Hamas en el sur de Israel, o sea que definitivamente las 20 plataformas destruidas no eran todas las plataformas. 19. 29. 29. 29 cohetes de largo alcance han caído sobre el sur de Israel, ¿no? Se hicieron una serie de maniobras de distracción antes del ataque de hoy. Un ministro israelí, Benny Begin, fue a la radio y dijo que bueno, que los ataques que habían venido dándose desde el sábado
ya habían terminado en la noche de ayer, que ya daban por concluida esa ronda de ataques, etcétera. Luego Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y Ehud Barak, el ministro de Defensa, se fueron a los altos del Golán, en la frontera siria. Entonces distrajeron a la prensa, porque hubo también hace algunos días un intercambio de artillería entre Israel y Siria en la zona del Golán. Y entonces, naturalmente, como Siria es un enemigo de entidad de Israel, naturalmente toda la atención se fijó en este viaje de Netanyahu y Barak al norte de Israel. Y el efecto sorpresa entonces fue total, porque Ahmed al-Jabari salió de su escondite, puesto que el primer ministro, el ministro de Defensa, está del otro lado de Israel en la frontera con Siria. Un ministro decía que ya había concluido esta ronda, digamos, de ataques y respuestas. Y entonces, en primer lugar, es claro que va a ser difícil reemplazar a Ahmed al-Jabari, porque era un hombre muy importante. Era un hombre que tenía autonomía relativa, no absoluta, pero tenía autonomía frente a los cuadros políticos de Hamás. Esto es, operaba a su antojo. Era muy fuerte. No solo el jefe militar, era un líder. Era un líder. En segundo lugar, estaba vinculado a Irán, si bien las fuentes de inteligencia dicen que se estaba acercando a la posición catarí. Hay dos facciones en Hamás, y que justamente en estos días estaban divididas y enfrentadas, y entonces la muerte de al-Jabari empeora la discusión interna y radicaliza a Hamás. Vamos a ver eso también. Tenía 52 años, cuadro político de primer nivel, y tomó el liderazgo de Hamás del liderazgo militar a partir de la intifada, la segunda intifada contra Israel en el año 2000. O sea que es un hombre que ha estado en los últimos 12 años al comando. Un hombre importante. Él fue el que con la tecnología iraní rediseñó los cohetes de Hamás para convertirlos en cohetes de largo alcance que pudiesen atacar todo el sur de Israel. Las milicias Esedin al-Qasem, que son las milicias del núcleo de las milicias de Hamás, fueron profesionalizadas por al-Jabari. O sea, de ser un movimiento político, fueron militarizadas, profesionalizadas militarmente por al-Jabari. Casi lo eliminan los israelíes en el año 2004. Mataron a 3 familiares de él, pero él escapó. O sea que está en la mira, o estaba en la mira, desde hacía muchos años. Y en este momento se encontraba entrenando una nueva unidad de fuerzas de choque, de fuerzas especiales, diseñadas para enfrentamientos específicos con las fuerzas de defensa de Israel en la misma franja de Gaza, de tal manera que la escalada que ha venido produciéndose era también una estrategia de este líder para atraer a las fuerzas militares israelíes a la franja de Gaza. Él fue el que orquestó hace ya un buen tiempo la captura de este soldado israelí Gilad Shalit, que lo tuvieron de rehén mucho tiempo, y luego hicieron un intercambio con prisioneros del Hamas, etc. Pero no solamente fue el que orquestó la captura del soldado, sino fue el que negoció conjuntamente con inteligencia egipcia el canje con los israelíes. O sea que era uno de los cerebros de Hamas. Y entonces su eliminación ocurre en un momento muy difícil, porque la guerra de Siria ha escindido a Hamas. Existe una facción que es la facción dura, que se llama la facción Damasco-Teherán. Y existe una facción moderada, si es eso posible, que se llama la facción gasista, o sea, de Gaza, que es con la cual el emir de Qatar se ha puesto en contacto, porque lo que quiere Qatar es contrarrestar
la acción de Irán, y entonces les ha otorgado unos préstamos importantes, creo que por 400 millones de dólares. Está quebrada la autoridad palestina. Y lo que está buscando es atraerse a un sector de Hamas a la posición gasista, a la facción gasista. Y entre los que estaban siendo atraídos estaba justamente Javiri.